En 1939, el mundo se conmocionó cuando Lina Medina, una niña peruana de tan solo 5 años, dio a luz a su hijo de forma silenciosa y misteriosa. La foto muestra a una niña con expresión seria, cargando con el peso de una maternidad inexplicable. Los médicos confirmaron que sufría de pubertad precoz, pero nunca se reveló la identidad del padre. Esta imagen es un retrato perturbador de lo imposible hecho realidad. Antes de convertirse en líder de Yugoslavia, Josip Broz Tito ya desafiaba el poder con mano firme. En esta foto de 1928, es arrestado tras intentar liberar a un panadero detenido en Zagreb. Su mirada no refleja arrepentimiento, sino el ardor de una rebelión que apenas comenzaba. Fue el comienzo de la leyenda que enfrentaría a Hitler y Stalin sin pestañear. Florentino Ventura, apodado el torturador en jefe, era un fantasma temido a la sombra del poder mexicano. Esta rara foto de la década de 1980 muestra al hombre que hacía temblar a narcotraficantes y policías por igual. Según la DEA, su brutalidad no tuvo límites, pero su final fue tan oscuro como su leyenda: suicidio o silencio forzado. Justicia o ajuste de cuentas. Nadie se atreve a decirlo. En 1972, un vuelo con 45 personas a bordo se estrelló en el gélido corazón de los Andes, dando inicio a una de las historias de supervivencia más impactantes del siglo XX. Entre los pasajeros se encontraba un equipo uruguayo de rugby, que luchó contra el frío, el hambre y lo impensable. Esta imagen captura los restos del avión como un grito congelado en el tiempo. Lo que hicieron para sobrevivir sigue conmocionando al mundo. En los últimos días del fascismo, Mussolini se alzaba entre ruinas y desesperación, aferrándose a una gloria que se desmoronaba. Esta imagen lo muestra saludando a un niño soldado, símbolo trágico de una Italia dividida en dos. La escena parece marcial, pero huele a derrota y manipulación. Un dictador envejecido, un niño con un rifle y una guerra que ya lo había perdido todo. En 1959, poco después del triunfo revolucionario en Cuba, el Che Guevara apareció en Madrid como una estrella rebelde. Esta foto lo captura en una plaza de toros con su icónica boina y una mirada que mezcla curiosidad y juicio. Mientras el toro luchaba por su vida, otra lucha se desataba en la mente del guerrillero. Un revolucionario entre olés y sangre, pura contradicción. Felicidad, Felengo del Rosario, conocida como la comandante Sisa, fue madre y guerrillera durante la ocupación japonesa de Filipinas. En esta foto de 1945, posa con sus hijos, con el humo de la guerra aún en el aire. Su rostro refleja fuerza, pero también un dolor invisible. Su hijo, Pastor, fue asesinado ese mismo año. Detrás de cada uniforme hay una historia que sangra. El 28 de noviembre de 1941, en plena Segunda Guerra Mundial, Hitler recibió al Gran Mufti de Jerusalén en Berlín, un encuentro tan controvertido como peligroso. Esta imagen inmortaliza un pacto oscuro, ideologías radicales que se encuentran en el epicentro del odio. Husseini buscó apoyo contra los británicos y los judíos, y Hitler escuchó atentamente. Cuando la geopolítica se tiñe de sangre, las fotos hablan más que los discursos. En 1988, Florence Griffith Joyner desafió todos los estereotipos: uñas postizas, maquillaje impecable y una velocidad de otro mundo. Mientras el mundo dudaba de su estilo, rompió récords en los 100 y 200 metros que permanecen imbatibles hoy en día. Esta foto captura el momento en que la elegancia se volvió de tal. Joyner no solo corrió, voló con glamour. En 1991, un equipo de antropólogos indios, liderado por T.N. Pandit, intentó conectar con los misteriosos habitantes de la isla Sentinel Norte. Cocos en mano buscaron un primer contacto pacífico con una de las tribus más aisladas y protegidas del planeta. Esta imagen captura la mezcla de respeto, curiosidad y tensión entre dos mundos que apenas se tocan. Un encuentro lleno de misterio y respeto por lo desconocido. En 1948, durante la lucha por la independencia, Sukarno se presentó desafiante y sonriente ante sus captores holandeses, capturando la esencia de un líder indomable. Esta imagen es más que una fotografía, es un símbolo de resiliencia y esperanza. Tan solo un año después, Sukarno logró liberar a Indonesia del colonialismo y se convirtió en su primer presidente. Una carcajada que anunció libertad y un cambio irreversible. En pleno auge de la Guerra Fría, Albert Einstein se dejó ver con Margarita Konenkova, su misteriosa amante y espía rusa, en una mezcla inesperada de genialidad y espionaje. Esta foto revela un lado oculto del genio, donde las teorías se cruzan con secretos y juegos de poder. Entre ecuaciones y susurros se tejió una historia tan fascinante como peligrosa. Cuando el amor y la política chocan, nacen leyendas.
En enero de 1994, Tonya Harding y su ex esposo Jeff Gillooly se enfrentaban al ojo público con tensiones al límite. Esta imagen muestra a los rodeados de periodistas justo después del escándalo que sacudió el mundo del patinaje, el ataque contra Nancy Kerrigan. Entre miradas esquivas y preguntas punzantes, se desataba uno de los dramas deportivos más inolvidables. Un thriller real donde la rivalidad se volvió noticia de primera plana. En 1940, A.L. Whitey Schaefer creó Thou Shalt Not como un audaz desafío al estricto Código Hays, la censura que controlaba cada detalle de Hollywood. Esta icónica fotografía, legendaria por aparecer tras bastidores en estudios como Paramount, simboliza la rebelión silenciosa contra la moral impuesta. Cada detalle rompe una regla, transformando la protesta en arte. Un grito visual que evidenciaba que el cine necesitaba libertad, no cadenas. En 1933, Central Park se convirtió en un refugio silencioso en medio de la Gran Depresión, donde el bullicio de Nueva York se apagaba por un instante. Esta foto captura la calma y el vacío de una ciudad que luchaba contra la pobreza y el desempleo. Entre árboles desnudos y bancos vacíos se respiraba la esperanza contenida, un oasis de naturaleza en tiempos de desesperanza humana. En 1957, Siena era una ciudad donde los coches dominaban las calles mucho antes de que existiera la idea de centros urbanos libres de autos. Esta foto muestra un paisaje urbano vibrante, lleno de movimiento y vida cotidiana sin restricciones. Las plazas y callejones estaban llenas de ruidos de motores y bocinas, contrastando con la calma que hoy buscamos en las ciudades modernas. Un vistazo nostálgico a una era donde la movilidad era sinónimo de motor y caos. En 1908, Edward Curtis capturó con su cámara un retrato que trasciende el tiempo, los pueblos nativos de América en plena transformación. Esta imagen es un testimonio silencioso de culturas milenarias enfrentando la modernidad y la pérdida. Cada rostro refleja orgullo, historia y resistencia ancestral. Un recuerdo visual que nos invita a honrar raíces y memorias olvidadas. En el corazón de Sana, Yemen, a mediados del siglo XX, esta foto revela la vida de un vendedor de joyas judío, un testigo silencioso de una comunidad antigua y vibrante. Su mirada transmite dignidad y tradición, mientras sostiene un legado de artesanía y cultura. Un instante congelado que conecta mundos lejanos y tiempos olvidados. Una joya visual que brilla con historia y humanidad. En septiembre de 1939, esta foto preparada inmortalizó el momento simbólico de la invasión alemana a Polonia, con soldados destruyendo el puesto fronterizo de Kolibki. Más que un simple registro, fue una imagen diseñada para justificar la agresión y desatar la guerra. Detrás de la escena, el estallido de un conflicto que cambiaría el mundo para siempre. Un montaje con consecuencias reales y devastadoras. En 1930, Adolf Hitler censuró esta foto y otras similares porque afectaban su imagen pública, ocultando cualquier signo de vulnerabilidad. Pero en 1945, un soldado aliado las encontró en una casa alemana, desvelando un lado menos imponente del dictador. Estas imágenes muestran que incluso los más temidos pueden tener grietas. Una mirada que destruye la máscara de invencibilidad. Estas dos fotos únicas capturan al Tribunal Supremo de Estados Unidos en plena sesión, un espacio donde las cámaras están prohibidas hasta hoy. La primera, tomada en 1932 por Eric Salomon, y la segunda, en 1937 por una joven anónima, revelan el solemne y secreto mundo de la justicia máxima. Un vistazo raro a decisiones que han moldeado la historia. Silencio, poder y ley en imágenes clandestinas. A finales del siglo XIX y principios del siglo XX, los estudiantes de medicina inmortalizaban su paso al mundo científico con fotos junto a sus cadáveres, en una tradición tan macabra como simbólica. El sueño del estudiante mostró al alumno siendo diseccionado por sus propias víctimas, un oscuro rito de iniciación. Estas imágenes reflejan la mezcla de fascinación, respeto y miedo hacia la muerte y el conocimiento, un portrato donde la ciencia y lo siniestro se encuentran.
En 1925, Heinrich Hoffmann capturó a un joven Hitler practicando discursos frente a una grabadora. Una imagen íntima y poco conocida que revelaba su obsesión por controlar cada palabra. Sin embargo, años después, el propio Hitler mandó prohibir estas fotos, temeroso de mostrar su lado más humano y vulnerable. Esta instantánea desnuda al futuro dictador en su fase de formación. Un ensayo visual de poder y ambición en ciernes. A las 4:31 am del 22 de junio de 1941, esta foto clandestina captó el instante exacto en que Stalin recibió la noticia de la invasión alemana a la Unión Soviética. Tomada por la jefa de redacción de Komsomolskaya Pravda, la imagen muestra un líder entre la sorpresa y la gravedad histórica. Aunque ordenó destruirla, ella la salvó, convirtiéndola en un testigo silencioso de un giro que cambiaría el mundo. Un momento congelado donde la guerra se volvió inevitable. En plena época victoriana, estas fotos de cabina revelan un amor que desafió normas y prejuicios. Una pareja del mismo sexo capturada en la intimidad de un instante robado al tiempo, cuando el mundo apenas comenzaba a cuestionar sus propios tabúes. Entre miradas cómplices y gestos sencillos, florece una historia silenciosa de valentía y afecto. Un testimonio visual que rompe cadenas y habla de amor verdadero. En la década de 1860, capturar una foto era todo un reto, y el general Ulysses S. Grant no era la excepción. Detrás de él, un soporte especial evitaba que se moviera, porque cualquier gesto arruinaba la imagen por la larga exposición. Esta rara foto revela la paciencia y precisión necesarias para inmortalizar a uno de los líderes más importantes de la Guerra Civil estadounidense. Un instante detenido en el tiempo, con historia y tecnología antigua entrelazadas. En 1931, mientras Al Capone enfrentaba la justicia, sus cómplices intentaban esconderse del foco público y la condena social. Esta imagen captura a los mafiosos ocultando sus rostros, conscientes de que la caída del imperio criminal estaba cerca. Entre sombras y miradas esquivas se respiraba tensión y miedo. Un momento donde el poder oscuro comenzaba a tambalearse bajo la ley. En pleno auge de las redadas ilegales de inmigración en los años 30, esta mujer en el centro de Los Ángeles se planta valiente con su protesta. Su gesto firme y decidido rompe el silencio de una época marcada por el miedo y la injusticia. Una imagen que simboliza la lucha por los derechos y la dignidad en tiempos adversos. Un acto de coraje que resonó mucho más allá de esas calles. En esta foto rara y reveladora de 1932, Franklin D. Roosevelt recibe ayuda para salir de su auto, mostrando la realidad de su enfermedad paralítica que muchos intentaron ocultar. Durante la Segunda Guerra Mundial, periodistas evitaban mostrar su fragilidad para preservar su imagen de líder fuerte. Aquí, sin embargo, se ve a un hombre humano, enfrentando sus limitaciones con dignidad. Una imagen que nos recuerda que incluso los grandes héroes tienen batallas invisibles. En sus últimas horas, Otto von Bismarck, el arquitecto de la unificación alemana, fue capturado en una foto prohibida por un periodista intrépido. Esta imagen pionera en escándalos fotográficos muestra al hombre detrás del mito, vulnerable y humano. Un instante robado que reveló que incluso los grandes líderes tienen momentos de fragilidad. Un testimonio visual de historia y controversia temprana. En esta foto reveladora de 1916, se descubre el rostro de un soldado con shock de concha. Una herida invisible de la Primera Guerra Mundial que marcó miles de vidas. Sus ojos vacíos cuentan historias de terror, fatiga y traumas profundos, que ningún disparo dejó en la piel. Un testimonio brutal del costo psicológico de la guerra, donde el enemigo más duro está dentro. Un reflejo oscuro del sufrimiento humano en el campo de batalla. En marzo de 1917, tras la Revolución de Febrero, esta fue una de las últimas fotos del zar Nicolás II en cautiverio. Atrás quedaba el poder absoluto de un imperio que se desmoronaba ante sus ojos. Su mirada refleja el fin de una era y el destino trágico que le esperaba. Un retrato melancólico del último monarca ruso antes del colapso imperial. En 1967, esta foto aérea impactante revela cómo las nubes de desechos industriales contaminaban el río Cuyahoga, desembocando en el lago Erie. Cleveland vivía la cara oscura del progreso, donde la industria avanzaba sin mirar las consecuencias ambientales.
El río, símbolo de vida, se convertía en un veneno visible desde el cielo. Una imagen que despertó la conciencia ecológica y el cambio inevitable. En marzo de 1975, miles de refugiados huyeron del corazón de Vietnam del Sur, cargando sus vidas en una interminable fila de vehículos hacia la incertidumbre. Esta foto captura el drama humano en el río cerca de Nha Trang, donde esperanza y miedo se mezclan en cada rostro. El fin de una era y el comienzo de un éxodo marcado por la guerra y el desarraigo. Un instante congelado que habla del costo humano del conflicto. En 1976, el restaurante Windows on the World coronaba la torre norte del World Trade Center, ofreciendo vistas espectaculares de Nueva York y un símbolo de ambición y modernidad. Esta foto de Ezra Stoyer captura un espacio donde la elegancia se mezclaba con la inmensidad urbana. Más que un restaurante, un sueño en las alturas que inspiraba a miles cada día. Un recuerdo visual de un ícono desaparecido, suspendido entre cielo y ciudad. En 1929, la luz del sol bañaba con majestuosidad la estación Grand Central en Nueva York, iluminando su arquitectura imponente y su bullicioso ritmo. Esta foto de Louis Ferrer captura un momento en que la ciudad aún respiraba espacio y claridad. Hoy, esos rayos ya no alcanzan, ocultos tras la sombra de nuevos rascacielos. Una postal perdida de una época donde la luz era protagonista en el corazón urbano. En 1939, con la amenaza de guerras químicas al acecho, el ejército turco entrenaba en Estambul para enfrentar a un enemigo invisible y mortal. Esta foto captura la tensión de una época donde la preparación era clave para la supervivencia. Más que un ejercicio, era un ensayo para lo imprevisible en tiempos convulsos. Un instante congelado de vigilancia y determinación ante el peligro químico. En plena brutalidad del frente oriental, este imponente comisario político soviético lidera con voz firme a sus soldados hacia el asalto. Capturado el 12 de julio de 1942, la leyenda dice que murió minutos después, convirtiendo la foto en un símbolo eterno de sacrificio y valentía. Su mirada y gestos son un grito de resistencia frente al caos. Un instante heroico que encarna el espíritu indomable en la guerra. En julio de 1987, los mensajeros en bicicleta de Nueva York, liderados por Steve Athenius, tomaron las calles para desafiar la prohibición de bicicletas en Midtown impuesta por el alcalde Koch. Esta foto de Carl Holberg captura la energía y el espíritu rebelde de un grupo que luchaba por su libertad y sustento. Pedaleando contra las reglas, defendía no solo su trabajo, sino también una forma de vida urbana. Un pulso entre el poder y la resistencia sobre dos ruedas. En 1978, Florence Thompson, la icónica Migrant Mother de 1936, sostiene orgullosa su propio retrato durante una entrevista, décadas después de que su imagen se convirtiera en símbolo de la Gran Depresión. Esta foto revela a una mujer fuerte que llevó en su rostro la historia de miles de familias golpeadas por la pobreza y la lucha. Su mirada entre esperanza y resignación sigue tocando corazones. Un encuentro entre la leyenda y la realidad humana que la inspiró. En la Exposición Internacional de París de 1937, los pabellones soviético y nazi se alzaron frente a frente como dos titanes ideológicos en plena confrontación visual. Esta imponente imagen refleja una batalla silenciosa de propaganda y poder, donde el arte y la política se entrelazaron en una danza tensa. Más que una feria, fue un preludio del conflicto mundial que se avecinaba, un duelo arquitectónico cargado de símbolos y presagios. En el bullicioso Tokio de 1970, un hombre se sumerge en su mundo de cómics mientras recibe un tatuaje, capturado magistralmente por Martha Cooper. Esta foto une dos formas de arte urbano, la tinta en la piel y la imaginación en las páginas. Un instante de calma y creatividad en medio del ritmo frenético de la ciudad. Un retrato vibrante donde cultura pop y tradición se encuentran. En 1940, mientras Inglaterra enfrentaba la tormenta de la guerra, estos soldados interrumpieron su pantomima para tomar posición y defender su tierra. Esta imagen captura el contraste entre la inocencia del teatro y la dura realidad del conflicto que acechaba. Un instante donde el entretenimiento se dio paso al deber y la vigilancia. Un reflejo de tiempos en los que la paz podía romperse en cualquier momento. En 1879, Florence Kelley ya era una voz poderosa contra la explotación infantil y las injusticias laborales.
Esta foto la muestra en sus primeros años de lucha por un mundo más justo, donde niños no fueran forzados a trabajar y las condiciones fueran dignas. Más tarde sería clave en la creación de la NAACP, impulsando igualdad y derechos civiles. Un retrato de una pionera cuyo legado sigue vigente. En 1985, bajo el bullicio y la oscuridad del metro de Nueva York, un policía encubierto capturó el momento exacto de la detención de un asaltante. La foto de Bruce Davidson revela la tensión y el riesgo diario que se vivía en los túneles subterráneos. Un instante crudo donde la ley y el peligro chocan cara a cara. Un testimonio visual del pulso entre el crimen y el orden en la Gran Manzana. El 23 de enero de 1968, la tripulación del USS Pueblo fue capturada y torturada por Corea del Norte, pero no perdieron su espíritu rebelde. En esta foto destinada a la propaganda enemiga, los prisioneros desafían a sus captores con un gesto irreverente y valiente, el famoso dedo medio, un acto silencioso de resistencia que gritó más fuerte que cualquier discurso. El 15 de enero de 1945, los infantes de la Tercera División Acorazada avanzaban bajo un intenso fuego de artillería en Pont-l'Aven, Bélgica. Esta foto del ejército de Estados Unidos captura la valentía y la determinación de soldados que enfrentaban el caos para liberar Europa. Cada paso era una batalla contra el miedo y la muerte, un testimonio visual de coraje en el corazón de la Segunda Guerra Mundial. En 1966, junto a la llama eterna que honra a los caídos, un veterano soviético mira con solemnidad, llevando en su rostro las cicatrices invisibles del Moloch de la guerra. Esta foto captura el peso del recuerdo y el sacrificio en el aniversario del Día de la Victoria. Un instante cargado de respeto y melancolía por un pasado marcado por el conflicto. Un homenaje silencioso al costo humano de la guerra. En esta imagen excepcional de los años 70, un joven Kim Jong-il estrecha la mano de Ko Jong-wi, su futura esposa y cantante, madre del actual líder norcoreano Kim Jong-un. Un momento íntimo y poco visto que revela los orígenes de una dinastía marcada por el misterio y el poder. Detrás de ese apretón de manos se tejía una historia que definiría el destino de Corea del Norte. Una instantánea que captura el inicio de un legado secreto y autoritario. En esta escena vibrante de principios de 1900 en Florence, Wisconsin, un bar se convierte en el corazón social de la comunidad. Entre risas, charlas y copas, se revela la vida cotidiana de una época donde cada encuentro era una pequeña celebración. La foto, sacada de una colección de negativos en vidrio, nos transporta a un rincón olvidado del pasado americano. Un vistazo nostálgico a la camaradería y el espíritu de tiempos sencillos. En la década de 1880, estos valientes trabajadores asiáticos posaron para esta foto en Columbia Británica, formando parte fundamental de la construcción del ferrocarril transcontinental canadiense. Su esfuerzo y sacrificio conectaron un país vasto y diverso, aunque muchas veces fueron invisibilizados y discriminados. Esta imagen es un homenaje silencioso a quienes forjaron con sudor el progreso de Canadá, un testimonio visual de trabajo duro, resistencia y legado olvidado. En 1853, poco después de la devastadora Gran Hambruna irlandesa, esta es la foto más antigua conocida de un sobreviviente, capturada por John Gregory Crace. El hombre, con una pipa en mano, refleja la resistencia silenciosa de quienes soportaron el hambre y la desesperación en la finca del duque de Devonshire. Su mirada cansada pero firme cuenta historias de pérdida y supervivencia. Un retrato que nos conecta con un capítulo oscuro y humano de la historia irlandesa. En 1920, en Budapest, esta atrevida pareja de lesbianas desafió las convenciones vistiendo trajes de boda en semi-drag, inmortalizada en un estudio fotográfico. Una imagen valiente que habla de amor y libertad en tiempos donde la sociedad imponía estrictas normas. Más que una foto, un acto de resistencia y autenticidad en plena Europa de entreguerras, un testimonio visual de identidad y coraje que trasciende épocas. En agosto de 1968, las tropas del Pacto de Varsovia irrumpieron en Praga sofocando la primavera de Praga con tanques y soldados. Esta poderosa foto de Joseph Kudelka captura la imposición brutal de un régimen que aplastó sueños de libertad y reforma.
El silencio tenso de la ciudad refleja el peso de una ocupación inesperada, un momento oscuro donde la esperanza se enfrentó al hierro y al miedo.